Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenos días, estamos iniciando su programa Agenda Pública como todos los días lunes. Mi nombre es Jorge Abel Guerrero y la próxima hora vamos a estar hablando sobre los temas que nos interesan como ciudadanos, como analistas de lo que sucede en la realidad nacional y local e internacional de México. Tenemos un teléfono, por si ustedes quieren participar con nosotros, es el 986-4844. Una página que es www.radiocultura.org.mx, en donde pueden seguir la programación de Radio Cultura, así como este programa y todos los demás que tenemos en esta estación. Y también tenemos un correo electrónico que es comentariosradiocultura@hotmail.com, y también nos pueden seguir a través de Facebook, La Voz del Hombre Mazatlán, y el Facebook de nuestro programa que es Agenda Pública Sinaloa, ¿no? Como todos los lunes, hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes voy a dar la bienvenida a mi amigo Oliver Ernesto. Bienvenido, Oliver. Hola, buenos días, Jorge. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Un poquito agitado. Tuvimos una rodada, se lo comentaba Oliver, salimos de la ciudad rumbo a Rosario al aniversario de los rusos MC, pero ahí tuvimos un pequeño percance en la salida, pero aquí estamos. Afortunadamente debo ahora sí reconocer que la cultura vial de parte de los automovilistas en la salida sur a la altura de la colonia Urias fue bastante aceptable. O sea, tuvimos ahí un percance, pero afortunadamente los conductores de los vehículos fueron bastante pacientes, ¿no? y muy respetuosos de los señalamientos, así que no hubo nada que lamentar. Y pues aquí estamos. Y bueno, presento a mi amigo Cristian Humber. Buenos días, Cristian. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Bueno, Cristian se está sumando a la mesa en estos días, a falta de que nuestros otros compañeros que no han estado asistiendo. Espero que pasado la cuestión electoral ya estén aquí. Sí. Un saludo a nuestro amigo Kelly, que sí, está ahorita trabajando en el Instituto Estatal Electoral. Que por cierto, ya terminan las campañas este miércoles, si mal no me equivoco. Afortunadamente, por fin, sí. Afortunadamente ya terminan las campañas. Y bueno, les recordamos también a nuestro auditorio que precisamente por motivos de reglamentos el INE estableció una veda electoral, por lo cual en este programa y en todos los programas de Radio Cultura no podemos hacer mención expresa de partidos políticos ni de candidatos. Sin embargo, cuando termine la veda electoral, pues ya podremos nosotros entrar de manera profunda al análisis de lo que fue la elección y de lo que serán los ganadores, en caso de haber ganadores, si no es que se va al tribunal. Y los perdedores también. Vamos a despotricar. Vamos a despotricar un poquito de lo lindo. Pero ahora que estamos en campaña podemos hablar de los frutsis, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bueno, ahí hubo un incidente, ahorita que lo mencionas. Sí. Creo que hubo un tráiler. Hubo un ataque de zombies, creo. Por ahí, The Walking Dead Mazatlán. Por Hacienda Victoria, creo. Bueno, algo lamentable, porque salió herido un niño, personas golpeadas. Sí, pues dicen que cuando el hambre es perra, pues. Sí. Bueno, se supone, ¿no? Bueno, eso es un botón, ¿no? De muestra de la cultura política y del saqueo, de la ¿no? necesidad del saqueo, ¿no? Como es el partido, son los votantes, ¿no? Del jugar con la necesidad de las personas, ¿no? Primero haces o creas miseria, ¿no?
y después Bueno, solventas la miseria para poder... Como la pobreza es un gran negocio, ¿no? Sí, creas un clientelismo, realmente lo Sí. que creas es un clientelismo, o sea, creas tus pobres, ¿no? Tus pobres votantes, Sí. tus pobres que te recogen las migajas, tus pobres que te defienden, ¿eh? Sí. Y pues desgraciadamente es eso, se crea un clientelismo. Sí, al final de cuentas. Y lo funcional que resulta, ¿no? Claro, Para las claro, estructuras electorales de los partidos. Sí, es como- Ahí hay dos partidos que se disputan precisamente la paternidad de ese evento, pero en realidad ambos partidos buscan sacar raja Sí. de lo mismo, acusándose los unos a los otros, pero lo más curioso es que mientras que uno acusa al otro, lo que hace es detener el tráiler, pero repartir, Pero es que- permite que se repartan Fíjate, las cosas. hay algo muy interesante lo que has dicho, porque se acusan unos al otro de tal hecho, pero los dos tratan de sacar rédito de ello, ¿no? Claro. Así O es. sea, es bastante curioso, ¿no? Eso Yo no soy su padre, pero yo lo adopto, ¿no? Sí, pero llévenselo, yo le doy permiso, miren, era de aquel que mal rollo, Sí. pero yo les doy chance de que se lo lleven. También ahí radica Pero está mal, ¿eh? Sí, también ahí radica otra cuestión precisamente, ¿no? Es como si alguien en la calle, oye, ¿conoces de quién es este carro? No sé. Ah, entonces me lo puedo robar. Ah, pero yo, sí. Pues pero yo llévatelo, te lo abro. llévatelo. Yo te lo abro y tengo las llaves. Ven, llévatelo. Pero yo te estoy dando chance, está mal. Esto no debes de robar, el mío. Pero los demás a lo mejor sí. No, Bueno, pues hoy un tema de la revista, de la revista electrónica sinembargo.com, muy interesante, me llama la atención y radica en torno a un tema que hemos estado hablando muy seguido en esta mesa, que es el tema referente a la corrupción. Bueno, es un estudio muy interesante en donde un grupo de expertos fue entrevistado en razón de que los sexenios panistas, tanto el de Vicente Fox como el del señor Felipe Calderón, fue donde se registró la mayor renta petrolera Sí. de la década de la época moderna de México, y cómo esto no se reflejó en un crecimiento, en una inversión productiva, a pesar de que sí hubo una derrama importante y que incluso el estudio nos habla acerca de cómo todos los estados se beneficiaron, porque sí hubo una repartición de la renta por estados, y cómo esto hoy a la luz del tiempo podemos ver que no se vio reflejado en inversión productiva, en crecimiento, en desarrollo, en urbanización. Entonces, lo que el estudio de sinembargo.com, que los invito a leer, nos habla es que todo se fue a través del caño de la corrupción. Entonces, cómo el boom petrolero de esos dos sexenios fue desaprovechado, ¿no? Y estamos hablando de administraciones que no son del partido que actualmente gobierna, sino de un partido de derecha que llega al poder en el año 2000 con una gran legitimidad social, electoral y política. Pero esto fue en todos lados. Mira, si te fijas en Venezuela también Venezuela es el principal productor de petróleo de América. Ajá. Entonces, al mismo tiempo... ¿Por qué la comparación con los que están mal? Porque aquí va, precisamente por eso, porque en aquel tiempo no estaban mal, ¿sí? En época de bonanzas todo el mundo es feliz, ¿no? A ver, sal de la CONCACAF, vamos a una... Vámonos a otro lado. A otro lado. Y vámonos a Arabia, ¿no? A Dubái, ¿no? Bueno, tampoco es el mejor ejemplo, pero a ver, igual, es precisamente porque ocurrió exactamente lo mismo en Dubái. Actualmente ya le ponen impuesto a la gasolina que antes no tenían. Actualmente necesitan cobrar mayores impuestos y necesitan hacer mayores inversiones públicas en otros sectores. Y ese es el punto, ¿no? En época de bonanza, cuando hay petróleo y para nosotros los países que vendemos commodities, ¿sí? Pues nos va bien. A pesar de la derrama económica, no se hizo sí se hizo la repartición, pero no se hizo la inversión correcta en los lugares o no se aprovechó lo suficiente. Sí, en ninguno se hizo, en ningún país se logró. a ver, no se hizo, Cristian, la inversión correcta
¿O es una cuestión de corrupción? A ver, yo creo que fueron de las dos cosas. O sí se hicieron inversiones y no fueron las correctas. Yo creo que posiblemente hay una cosa que le pasa mucho a los políticos mundialmente, ¿no? Que confunden la inversión con el dispendio, ¿no? Sí. Con las dádivas. Sí. Entonces ellos piensan que invierten, pero invierten en personas, ¿no? No invierten en... O sea, infraestructura. sí, exacto. O sea, ellos invierten en personas que compran favores con otras empresas. Invierten en eso, en capital humano, ¿no? Para no llamarle corrupción. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues se pierde mucho dinero en dádivas. Sí. Y eso pasa con Venezuela, eso pasa con México, pasa ahora mismo con Bolivia, ha pasado con Argentina, con todos los países petroleros, incluso pasa con Rusia, ¿no? Sí. Entonces el gran problema del oro negro, ¿no? Del petróleo, es que los países, el dinero que sacan de la venta del petróleo no se invierte en el negocio. Bueno, y ahora Brasil también, ¿no? Sí. Es que realmente lo que se ha vivido es de los pagos adelantados, ¿no? Del petróleo, y lo que se está haciendo es almacenarse, ¿no? En vez de venderse para crear combustible y venderlo, ¿no? Sí. Es por esa razón que los precios siempre tienden a subir, porque realmente lo que se está haciendo se está almacenando para luego venderse, para controlar los precios. Entonces, nosotros como ciudadanos no vemos una inversión porque el gobierno promete inversión, pero solo de los impuestos que le ponen a los hidrocarburos una vez ya, ¿cómo podría decir? Una vez ya salidos de todo ese círculo de producción, ¿no? Ya refinado. Ya refinado todo. Entonces los mexicanos solo vemos una parte reflejada, ¿no? De los impuestos, pero son los impuestos que nos cobran a nosotros. Pero de todo ese petróleo que se vende, ese dinero no lo vamos a ver nunca, porque realmente se termina repartiendo, como digo yo, ¿no? En capital humano, ¿no? En empresas, amiguetes. O sea, lo que se hace es una política de amiguetes, ¿no? Y realmente no es un capitalismo. Ahora sí, no soy capitalista, ¿no? Pero vivo en un entorno capitalista, ¿no? Entonces voy a ser hasta cierto punto correcto, no es un capitalismo de amiguetes, no es un capitalismo correcto, ¿no? Sí. Donde yo produzco 10 y tengo que invertir 7 o 5, lo que no puede hacer es, yo produzco 10, hablo con otro para venderlo, y de los 10 que gané me los gasto y me llevo comisión de lo que vendí, y de la mitad de la comisión de que vendí es la que invierto. Pues eso es lo que está viendo el mexicano realmente. Está viendo una parte muy pequeña, y de esa parte muy pequeña hay que mantener un sistema mastodóntico, o sea, gigantesco de funcionariado. Y eso que no estamos en la antigua URSS, pero esto es el Politburó. O sea, aquí hay que pagar a un montón de funcionarios del Estado en todos lados, y lo peor es que se mantiene un sistema que está totalmente, está podrido, pero pues está podrido desde que nació. A ver, Oliver, pero un queso Gruyère. Nosotros lo que vemos es un queso Gruyère, muy bonito por fuera, pero lleno de hoyos por dentro y hueco, o sea. Pero qué sabroso sabe. Bueno, para que más huele. Pero para los que se lo comen, ¿no? Para los ratones. Para los grandes, los ratones gordos. Exacto. A ver, pero la reforma energética ya tiene ahorita 10,000 despidos en Pemex, ¿no? Para precisamente bajar el gasto corriente de la bueno, ya no es paraestatal, ahora es... Y ya por eso vamos también con la reforma educativa. A ver, antes de ir a la reforma educativa, la reforma energética. La reforma energética en concreto es adelgazar. Yo te podría decir mi visión de la empresa para que precisamente esto que hablabas tú, esta burocracia mastodonte que está alimentada, que está muy bien alimentada, sí, pues eliminarla. Es un mastodonte. Ahora, esta será la receta. Esa sería la receta del ciudadano, ¿no? Que nos cuesta cada vez más y más con impuestos nuevos mantener eso, ¿no? Yo creo, eso sería mi receta, ¿no? Mi receta
como ciudadano, ¿no? De cambiar un poco las cosas. Pero yo en mi visión de la reforma energética realmente es una reforma, como quien dice, la gente lo ve como una reforma laboral. Voy a hacerlo así, del izquierdoso de la mesa, ¿no? Como la reforma de que el sistema está podrido, tal, vamos a cambiarlo, pero vamos a privatizar. Pero realmente lo que es la reforma energética es que el precio del petróleo dependa de los demás precios mundialmente. Que ningún productor de petróleo vaya por libre. Esa es realmente la reforma energética. Yo estoy a favor en lo general de la reforma energética, ¿no? Pero vamos a hacerla un poco de izquierdosos aquí para hacer la maldad, ¿no? ¿Y qué pasa con esos trabajadores que se han ganado sus derechos laborales a lo largo de incontables luchas sindicales que han tenido, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de las personas? No me refiero a los grandes burócratas. ¿Por qué Deschamps no fue despedido, no? ¿Por qué son despedidos al final de cuentas los trabajadores? La cadena más baja. La cadena más baja de los trabajadores. ¿Por qué desproteges al sector obrero en lugar de desproteger al sector alto de la alta burocracia? A los jeques que realmente se benefician, ¿no? Entonces, a los hijos de los jefes del sindicato, de los dirigentes sindicales. Sí, entonces en ese sentido yo estoy a favor de la reforma energética porque permite la competencia y permite el desarrollo de tecnologías que a lo mejor en México por negligencia y por malas administraciones no se dieron a lo largo de muchas décadas, ¿no? En los 70s, en los 80s pudimos haber aprovechado para desarrollar la tecnología de aguas profundas, nos valió, ¿no? En los 90s pudimos haber aprovechado para hacer refinerías, nos valió. Seguimos aprovechando creo que Fox fue quien dijo, vamos a construir refinerías, y Calderón de repente dijo, no, ya no, y también todavía no terminan la de Calderón, Sí, todavía no terminan la de Calderón. Entonces, al final de cuentas, no terminamos aprovechando esas bonanzas económicas de las que venía hablando Jorge, ¿no? En inversión, ¿no? Tal vez las invertimos en cosas que no valían o no vale la pena invertir, ¿no? Pero realmente sería una bonanza real. A ver, o sea, realmente sí había ese dinero. Bueno, realmente sí hubo bueno, está en los datos, ¿no? O se vivía del crédito adelantado de hace mucho tiempo y se pagó y se volvió a pedir. El problema aquí radica en que la deuda externa en México en realidad no es un grave problema. A partir es más un mito urbano. Es más un mito urbano, sí, a partir del señor Zedillo, del doctor Zedillo. Que fue el mejor presidente que ha tenido este país. Presidente que ha tenido México en la época moderna. Pero a partir de ello, es cierto lo que comentas, ¿no? Sí hubo una bonanza, pero lo que hubo de bonanza en realidad es la parte de ganancias menor del precio final del petróleo, ¿no? Del precio final de los $90, de los $100 que valía el barril. $110 llegó a valer. Sí, $110 llegó a valer el barril a los 40 que vale actualmente, ¿no? Entonces, pues si podemos vivir con 40, imagínate con 110 que pudimos haber hecho. Lo que sí yo pienso que habría que pensar es que si así es una reforma hipotecaria en Estados Unidos, si es una reforma hipotecaria en Europa, se han hecho reformas en muchos lugares del mundo y se han creado burbujas, ¿por qué no pensar que estamos ante una burbuja del petróleo? Sí lo estamos. De hecho, ¿por qué no pensar que se están inflando los precios del petróleo, se está almacenando y se está viviendo del crédito? O sea, lo que no puede ser es que yo como mexicano en las aguas territoriales mexicanas haya petróleo y ese petróleo se esté vendiendo fuera y nosotros estamos comprando gasolina de mala calidad a China, que China la está incluso comprando ilegalmente de yacimientos. Es la del Estado Islámico.
Se podría decir, no se puede acusar, ¿no? Pero se podría decir, incluso yacimientos en África, donde no tiene autorización, y estamos comprando gasolina de mala calidad, teniendo nosotros hidrocarburos, ¿no? Pero no tenemos refinerías. Lo que podemos sí, a lo que vuelvo, otra vez, porque ya vendimos la producción y ya se gastó ese dinero. A lo mejor de hace la producción dentro de 100 años ese dinero ya se repartió, ya se gastó. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Bueno, disculpa la interrupción, soy Leonardo, estoy aquí un día más en Radio Fórmula, los saludo a todos los radioescuchas, disculpen. Radio Cultura. Okay, ¿cómo dije? Radio Fórmula. Ah, sí. Esa es la casa de la mano peluda. Aquí venimos y contamos historias de terror, ¿no? Como el debate actual que están manejando aquí en la mesa recuerda mucho a uno de los lemas que han arbolado López Obrador, ese ídolo mesiánico de muchos mexicanos, ¿no? al cual respeto mucho. Él mencionaba claramente que lo que se pretendía hacer con la reforma energética en México era como si yo tenía un árbol de limones o de naranjas en mi patio, y en lugar de comprar un exprimidor para hacer los jugos, yo dejaba que alguien llegara y me diera una pequeña renta, no nada más por prestarme un exprimidor, ¿no? No hay manera más clara de ilustrarlo más que eso, que claro, es un ejemplo demasiado burdo por ser algo de la vida cotidiana, pero igualmente termina siendo irrisorio si lo trasladamos a la realidad que pasa actualmente con la reforma energética en México. Algo que quizás se le pueda señalar de manera muy certera a la reforma energética, y que tiene mucho que ver con el mismo dilema que hay con la reforma educativa, es que la reforma en sí no es sobre el hidrocarburo en sí, tampoco es en sí sobre la educación, es sobre la reforma viene a atacar la estructura burocrática que se creó durante mucho tiempo y que hizo que la estructura de petróleos mexicanos fuera insostenible. Bueno, sigue siendo sostenible porque al final de cuentas ahorita la seguimos manteniendo, ¿no? Pero se prevé que va a tronar en algún momento. ¿Sí? Cuando en realidad todo se pudo haber evitado si como ya lo mencionaba, ¿no? Si en su momento se hubiera invertido. No debemos de olvidar que en los años 80, 90 México producía su propia infraestructura, su propia maquinaria para extraer el petróleo del país. Incluso la misma maquinaria que se producía, no recuerdo la dirección exacta donde se encontraba la fábrica. Recuerdo en alguna de las clases allá en la UNAM que un profesor nos mencionó el lugar donde estaba, y que la maquinaria incluso se exportaba a países como Venezuela, que han sido potencia en la producción petrolera, que en México no teníamos, y que durante el sexenio de Salinas de Gortari esa producción industrial se empezó a frenar y se empezó a parar, pues, o sea. Lo que al final devino en que incluso la maquinaria la terminamos trayendo del extranjero, y es maquinaria que no nos sirve supuestamente para extraer este petróleo que tenemos de aguas profundas, cuando se pudo haber permitido e incentivado la producción industrial y la investigación, que en México tenemos investigadores que sean capaces de ellos, y que finalmente terminan yéndose a otros países porque el mismo gobierno federal, sea por clientelismo político, sea por intereses empresariales, no termina invirtiendo en ciencia y tecnología, no termina invirtiendo en industria, y finalmente pues por los mismos intereses empresariales terminamos comprando la materia ya procesada en lugar de producirla aquí en el país. Bueno, algunos analistas han dicho que no somos buenos para la cuestión del refinamiento, que no es algo tan rentable, y hay varios que han estudiado esto, ¿no? Habría que ver si son intelectuales orgánicos, o qué tan cierto es. ¿Qué tal si el gobierno, a partir de los sexenios del neoliberalismo, tiene una visión a futuro más interesante? Las bondades del neoliberalismo radican en reducir la burocracia, ¿sí? En ir reduciendo el sistema burocrático. Obviamente te vas a quedar sin un buen de empleos, ¿no? De gente, porque ¿cuál era la aspiración del mexicano antes, ¿no? Voy a trabajar en un empleo del gobierno, ¿no? O ser petrolero, ser maestro. Sí, o ser petrolero, ser maestro, o ser enfermero del Seguro Social, ¿no? Una cosa así, ya tienes la vida resuelta. Ya tienes la vida resuelta, ¿no? Entonces, la ventaja o la virtud del neoliberalismo es que ya no hay más eso. ¿Sabes qué, individuo? Te vas a tener que aprender a rascar con tus propias uñas, y vas a tener que aprender a hacer un verdadero trabajo productivo, ¿no? Y
Y pues al final de cuentas eso no nos gusta, ¿no? Y eso es lo que nos duele de estas reformas. Pero ahora vamos a ver qué tal si, bueno, México como país exportador de petróleo y de otras materias de primera mano, ¿no? De materias primas, ¿sí? No agrega valor agregado a su industria, ¿no? Y como no agrega valor agregado a su industria, en realidad no está ganando potencialmente lo que debería o lo que podría ganar, ¿no? Entonces, si desarrollamos otras industrias, reduciendo la burocracia y desarrollando industrias como actualmente la automovilística, la aeronáutica, los textiles y otras, ¿no? Le estamos dando valor agregado, y todos esos empleos, pues obviamente va a haber un vado, ¿no? Por así describirlo, ¿sí? De sustitución de empleos de unos por otros, los que viven del gobierno hasta los que empiezan a vivir nuevamente de la empresa privada, ¿no? Y en ese ajuste pues es donde estamos, ¿no? Y se va a vivir tiempos de economía no tan buenos como los que se están viviendo actualmente, pero al final de cuentas estamos aspirando, o por lo menos tenemos eso de manera aspiracional, a algo mejor, ¿no? A ver, pero la pregunta sería, ¿realmente estamos tomando este camino que Oliver está mencionando? Y un segundo elemento, si lo ves de manera muy técnica y racional, pareciera que las cosas funcionarían muy bien si se aplicaran de esa forma. Pero un tema que está derivado, o que más bien está haciendo mella con respecto a lo que estamos discutiendo, es el tema de la corrupción. Sí. Porque pensemos bien, de esta forma, ¿no? Ok, vamos bajando la dependencia que tenemos del petróleo, lo cual implicaría ir desarrollando otras industrias, ¿no? La industria del turismo, tú mencionaste la aeronáutica, la automovilística, las armadoras, las textileras. Yo creo que en teoría se oyen muy bien, ¿no? O sea, ir reduciendo esta dependencia del petróleo, porque ya hemos visto que cuando el precio del petróleo cae, automáticamente, si la economía depende en un 80-90% de ella, pues esto se va al hoyo. Entonces habría que tener estos otros elementos. Pero cómo la corrupción de alguna manera trastoca el crecimiento que se pueden dar de todas esas industrias. Y otra cuestión más allá, ¿no? En México, ¿qué tan fácil es o qué tan difícil es que uno de nosotros o que una empresa pueda establecerse, generar competencia, si tiene el mal de la corrupción como un elemento que puede incidir en que esto funcione? Y Oliver, tú hacías una provocación hace días en tu Facebook, mencionabas que la corrupción era necesaria, sí, porque esto mantenía el funcionamiento del sistema capital. Algún expresidente ya lo había dicho antes, ¿no? Leonardo, para que no pienses que Oliver lo acaba de es que en la mesa vemos eminencias. Miguel de la Madrid, el expresidente Miguel de la Madrid ya decía que la corrupción era el aceite que movía el sistema mexicano, ¿no? ¿Eso hasta qué punto esto es cierto? Pues realmente es cierto de que mueve, pero no quiere decir mover a México, que mueve en dirección correcta. No, pero eso no quiere decir que sea necesaria. Exacto, no implica que sea necesaria, y existen otros aceites de mejor calidad, ¿no? Que el chino. Que estamos empeñados en estar metiendo no menciones empeñados porque suena como a apología al gobierno. O sea, es que realmente, como decía el compañero en su momento, dice López Obrador que eso de que si tienes un árbol de limones y tú alquilas el apachurrador. Está buena la analogía. Pero mira, pero no es mía, hablando de analogía, o sea, realmente yo creo que lo que habría que mejorar un poco más la comparación, ¿no? O sea, lo que hemos hecho durante años, lo que han hecho los gobernantes, los líderes sindicales, o sea, desde la quina hasta para adelante, ¿no? Tenías que mencionar a la quina. Sí, a huevo, o sea, si no menciono la quina, exploto, ¿no? Porque es que lo que son todos los líderes sindicales siempre pecan de lo mismo, ¿no? De pensar que luchan por derechos, pero en realidad... A ver, pero no es el sistema el que los más que darles no es el sistema, capacidad propia al sistema, es la cultura de la dádiva, ¿no? Y de ver bien la dádiva.
Pero ¿por qué hay líderes mesiánicos? ¿Por qué hay líderes carismáticos en los sindicatos, en los partidos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué en México? A ver, no es solo en México, es en todo el mundo, Porque es lo que les permite aglutinar gente, finalmente. No pienso que sea tan... yo creo que es la pereza mental, ¿no? En la que está metida muchas veces la sociedad, de decir, ¿para qué voy a pensar en todo eso si tengo a alguien que me lo resuelva, ¿no? Es esa... Bueno, falta de un padre, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Nos vamos a ir un poco más para atrás, ¿no? A ver. Aquellos ideólogos que dicen que la humanidad necesita un padre, ¿no? Por eso busca una religión. El complejo de Edipo mexicano. Entonces, por esa misma razón la gente siempre busca al líder mesiánico que le resuelva todo. A ver, ¿no? pero Porque vamos... da mucha hueva, ¿no? O sea, da mucha hueva hacer esto, da mucha hueva hacer lo otro, ¿no? Entonces, sinceramente, o sea, desde el programa anterior que estuvimos hablando, yo creo que es un cáncer de que nunca nos vamos a curar los mexicanos, ¿no? De que nos acostumbramos a que venga el político y nos los dé hecho, ¿no? Pero realmente nos da hecho una parte, ¿no? A ver, yo lancé una pregunta en varios programas, a ver, y nuevamente lo hago y para todo el auditorio. ¿Se puede ser mexicano y no ser corrupto? Sí. No. ¿Se puede vivir en México y no ser corrupto? Okay. ¿Es posible? Mi afirmación iba en torno a lo que marca, no el presidente, el expresidente Miguel de la Madrid, el Rata Hurtado, sino en torno a lo que dice Maurice Duverger, ¿sí? Simplemente si tú tienes un sistema, si los cuatro aquí nos queremos poner de acuerdo en algún momento de nuestra... en algo, ¿no? Por ejemplo, queremos ir por unos cafés y nos queremos poner de acuerdo, pero Jorge tiene 20 pesos, tú tienes 100, yo tengo 30 y él tiene 60, ¿no? Alguien tiene que representar a los pobres. Alguien tiene que representar la pobreza, ¿no? Entonces, si nos queremos poner de acuerdo, ¿no? Para ir por algo o para cualquier cosa, ¿no? Incluso para tratar de mejorar este país, ¿no? Porque todos tenemos una visión de cómo mejorar de nuestro país, ¿no? Algunos van a decir, yo prefiero que el país exporte commodities, y yo te voy a decir, yo prefiero que el país exporte materia de segunda industria industrializado, ¿no? Y él va a decir, no, yo prefiero que el México sea un país de servicios, ¿no? Y de turismo. Incluso para ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas, ¿no? En el presupuesto y en el reparto, tenemos que dar de nuestra posición o ceder de nuestra posición, corromper nuestra posición un poco para poder negociar, ¿sí? No se puede negociar en la democracia, no hay ni un solo sistema democrático que no tenga un sesgo de corrupción, ¿no? Ni el inglés, que es el que pone el ejemplo Maurice Duverger ahí, ¿no? Ni el francés, no, ni el alemán, no existe. Robert Mitchell pero hace una crítica. La corrupción existe no porque sea una pauta cultural que se reproduce, sino porque el mismo sistema lo permite y permite que exista, porque y sí se puede comentar como el compañero lo mencionaba. Que es el aceite de la democracia, pero no significa que sea necesario, finalmente termina siendo una práctica contingente porque es posible hacerla, que a partir de la corrupción se puedan crear después leyes anticorrupción, por ejemplo, para el mejor funcionamiento de la democracia, no implica que por eso tengamos que ser corruptos para permitir que a partir de nuestra corrupción abonando un poco lo que dice Leo, en el Leviatán Hobbes afirma que el hombre tiene una tendencia pues a mantener su naturaleza, ¿no? Sí. La naturaleza del hombre es la del lobo, ¿no? Sí. Es la del lobo del hombre, ¿no? El hombre tiene una serie de pasiones, pero, dice Hobbes, pero el poder, el Estado, es el que debe normar a esa pasión que está intrínseca dentro del hombre. Es decir, ¿cuál es el sentido del Estado-nación? Pues normar esa proclividad que tenemos hacia la corrupción. Reprimirla. Luego entonces habrá sistemas más racionales que otros. Es decir, habrá sistemas en donde la corrupción esté menos presente, donde haya más reglas de forma tal que no permita que sea este elemento el que pervierta el resto del sistema. Pero en el caso de México, lo que vemos es que la corrupción la tenemos por todos lados. Yo lo que pienso realmente es que no hemos evolucionado y seguimos
con cosas de la vieja Mesoamérica, ¿no? De que lo que pienso yo... ¿El Tlatoani? Sí, yo lo que pienso es que seguimos todavía con el Tlatoani, seguimos pensando todavía que va a venir Quetzalcóatl y nos va a salvar, ¿no? De todo. Y seguimos con eso. Por ejemplo, fíjense que interesante eso que estaba comentando el compañero que dice, tenemos que se tienen que poner de acuerdo para ver qué industria es la que va a representar. No, ¿y por qué no todas? ¿Y por qué ponerle tantos impuestos a las cosas? Si seguimos poniéndole tantos impuestos a las cosas, seguiremos poniéndole traspiés al pequeño y mediano empresario, a la persona de calle que quiere salir adelante, que quiere pagarse su seguridad social, que no quiere un seguro popular. ¿Por qué dar por hecho que una persona que vende aguas el día de mañana quiere tener un negocio mejor y quiere pagarse y quiere tener una buena atención médica? ¿Por qué dar por hecho que esa gente nunca va a llegar a algo mejor? Seguimos pensando como en la antigua Mesoamérica, en las castas, seguimos pensando que hay castas y seguimos respetándolas y seguimos manteniéndolas. El día de mañana que nos liberemos los mexicanos de las castas, nos liberemos de los políticos y sus castas, porque son castas, son familias las que nos gobiernan, son las mismas familias de siempre, los mismos políticos de siempre, siempre son los mismos, cambian de partido o se van a la universidad y vienen los familiares de la universidad para acá, pero son los mismos de siempre, son las mismas castas, y el mexicano sigue pensando en el Tlatoani que va a llegar, lo va a ordenar todo. Desgraciadamente es mi pequeña visión de que por qué no mejoramos. No, porque simplemente la corrupción es necesaria y es ahí a donde va, ¿no? Sí, porque no tenemos hay que controlarlo todo, ¿no? Sí. O sea, somos mexicanos y tenemos que controlar, y tú tienes que pagar esto y tú tienes que pagar otro. pero no nada más en México, eso es a lo que voy. No hay sistema político que no sea corrupto. Pero hay sistemas menos corruptos. Hay sistemas menos corruptos y también, por supuesto, Porque hay menos impuestos. no necesariamente, pero Yo no sé si hay una correlación entre impuestos y Porque hay corrupción. menos impuestos. Si tú simplemente... Yo diría a lo mejor porque hay menos reglas. Ajá, porque hay menos reglas. Pero y las que están se respetan. O No, sea, Así no es, te creas. es básicamente Mira, el imperio de la ley. simplemente ponte a ver los países que más aranceles cobran del mundo y México está entre los primeros. Tenemos más tratados de libre ¿Por comercio qué? con todos lados. Sí, tenemos tratados de libre sobre unas cosas. creo que tenemos tratado hasta con Filipinas. No sé para qué, pero... Sí, pero que son sobre ciertos productos, o sea, no hay un, Para exportar no hay a lo un mejor. realmente no hay un mercado, o sea, libre, pues. A ver, otra vez, la corrupción entonces es cultural. El gobierno de este país lo ha dicho, el actual gobierno Sí, ha dicho no, que la sí, corrupción pues, en México es cultural. es parte de ¿Eso la es cultura. real? Yo pienso que es sistémica. Pues si es cultural, entonces hay que aceptarla, ¿no? Es parte de la cultura. Bueno, y la cultura se puede cambiar. Sí, ¿o no? la cultura como la tauromaquia, ¿no? No soy de la tauromaquia. Vamos a poner un programa. Si se hacen grupos anti Es tauromaquia, democrático, ¿por qué no ¿no? se hacen grupos anticorrupción? O sea, ¿por qué no sale gente con camisas a golpear corruptos a la calle? Porque a lo mejor tendríamos que agarrarnos a toletazos nosotros mismos. ¿no? Exactamente, o sea, si sale la gente con camisetitas, ¿no? A defender a los toros, pues también que salgan, ¿no? A agarrar gente que chueca, ¿no? Por la calle, ¿no? Yo creo que es, y sí lo ha habido, fíjate que está este movimiento del Ausruten, sí lo conoces, ¿no? Un tipo manager, un city manager del DF, Sí, ¿no? sí. El que llega y lo Claro, demasiado peculiar, ¿no? Estás infringiendo la ley y sabe que te llama, te exhibe. sí, te exhibe y se pone a ver, tránsito, ven, párate, este vato está... Bueno, también las formas de combatir la corrupción en México son como que muy coloquiales, Sí, ¿no? sí, como sí. que tampoco son como formas muy racionales. Yo creo que en ese sentido ha abonado a la cultura. También hace rato que platicábamos con alguien aquí, ¿no? Decía que pues a veces la única manera de establecer un principio de derechos a través de la fuerza, ¿no? Ujú. Como que en México a veces
la gente hasta que no le tundes duro, no agarran el rollo O sea, de ser un ciudadano. Nos hace falta un Mao Zedong en México. A lo mejor, a lo mejor faltó en México. Es que en México pasamos de una dicta blanda a una cosa, un limbo en el que hoy estamos, en el que ni es una democracia, pero tampoco es una dictadura, y como que esta ambigüedad hace que los individuos no pierdan el sentido. Sí, tal vez como México no sufrió de las dictaduras de Pinochet, O sea, que nos Brasil. hizo falta, ¿no? Sí, tal vez nos hizo falta sufrir los estragos y los rigores. ¿Cómo aprende un niño? A una mano derecha o una mano izquierda. El problema que pasó en México con el trato que se le dio a la dictadura posterior a Porfirio Díaz fue que se históricamente y en los textos de primaria lo podemos ver, se trató de pintar a la dictadura como si todo lo que hubo durante la dictadura hubiera sido malo, hubiera sido de lo peor, cuando en realidad en el país hubo prosperidad en base a la disciplina que implicó la fuerza. ¿Cuál era el lema de Porfirio Díaz? Poca política y mucha administración. No, orden y progreso. orden y progreso. ¿De quién era el Porfirio Díaz? No, el que mencioné yo, ¿de quién era? ¿Quién Era sabe? de Díaz también. No sé. Bueno, No sé. queda para la tarea. López Obrador. Recuerdo que cuando fue la muerte de Pinochet, había chilenos que le lloraban a Pinochet la muerte. Sí. Era apodado como el Tata, ¿no? De la Sí, nación. claro, ¿no? A pesar de todas las atrocidades que se le pueden imputar, fue un dirigente. Eso sí es muy latinoamericano, es esta relación amor-odio que tenemos con los políticos. Bueno, sí, también. A ver, yo te voy a muy decir, tercermundista. se puede decir, voy a romper una lanza, o sea, a favor de Pinochet, que no es por lo malo que hizo, ¿no? Sino por lo bueno, porque hizo muchas cosas buenas en Chile, ¿no? Pero hizo muchas cosas sangrientas y horribles, ¿no? Es lo que tienen esos líderes mesiánicos, ¿no? Y esos, se puede decir, monstruos, ¿no? Porque ya son monstruos, ¿no? Tienen ese lado bondadoso, pero tienen un lado horrible, ¿no? Entonces, muchos chilenos lo ven con mucha nostalgia, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? O sea, porque tuvieron mano dura, ¿no? Bueno, ¿cómo educas a un niño? ¿no? Sí. A lo mejor los mexicanos somos como un adolescente que todavía, Que busca a su papá, ¿no? o que busca a su papá, o que necesita reglas, o que todavía no tiene definido su identidad y está como intentando muchas cosas, pero en ese intentar no hace nada. Y le está llegando el tiempo. Somos un país y está, así es, como en una que llegan los etapa. países estos a comprar petróleo y le dan cosas para entretenerse. Y ¿no? si a esto le sumas que tenemos una ciudadanía de tercer mundo, pero con leyes de primer mundo, como ahora las leyes de convivencia, posiblemente relajar un poco el tema de del consumo de drogas para uso lúdico. Pues, ¿qué es lo que vas a tener? ¿No? Un ciudadano poco educado, ciudadano con muchas libertades. Ajá. Es como, yo siempre pongo esta metáfora en clase, ¿no? Es como dejar a un niño de 5 años en casa, solo, con los pilotos del gas abierto, con una pistola 45 cargada sobre la mesa, un televisor, el internet, o sea, ¿qué va a hacer ese niño? O sea, y dulces, ¿no? Y le pones comida, le pones poner comida nutritiva por un lado y por otro lado una hamburguesa. Sí. Pues va a preferir la hamburguesa, ¿verdad? Y posiblemente va a jugar con la pistola y va a ver el fuego y a lo mejor va a querer jugar con el fuego, pero es un niño. Sí. O sea, a lo mejor el mexicano está así. Claro, pero ¿por qué el mexicano es un niño? No, ahorita no alcancé a terminar. El trato que se le dio al caso del porfiriato, después de eso fue una demonización total. Todo lo que hubo durante el porfiriato fue malo, ¿no? Incluso la cuestión de que por medio de las fuerzas implicara la industrialización y la disciplina se vio mal. Contrario al caso chileno en el que se reconocía que a pesar de lo sangriento que había sido el periodo de Pinochet, había habido un progreso. Actualmente se pretende rescatar ¿Es culpa de nuestros intelectuales?
quizá en parte tiene mucho que ver la cuestión ideológica en la que se fue forjando la educación media superior en los años 50, ¿no? Ahora vas a hablar más en base a la ideología del comunismo y del socialismo, en la cual se suponía que las dictaduras eran parte del imperialismo y no sé qué más, cuando en realidad la dictadura, ¿no? Pero bueno, eso ya es punto y aparte. O sea, cero. Lo único que quizás se rescató y se sostuvo del porfiriato fue el paternalismo que implicaba la dictadura y por la cual se daban ciertas prebendas. Y actualmente es lo que vemos, que tenemos una sociedad que espera que el gobierno le dé todo, pero cuando no gusta lo que hace el gobierno, bueno, salimos a la calle esperando que el gobierno nos vuelva a dar todo. Exacto, deja un tráiler, ¿no? Vamos a pedirles trailers ya de una vez, ¿no? Ya que andamos en ese circo de pedir y dar, sí. Pues ¿qué más da, no? Si al final de cuentas todo termina. Tenemos un dicho en México, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Sí. O sea, a lo mejor ese dicho tiene más. Bueno, entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a algo de ¿necesitamos una dictadura en México? Es lo que están afirmando, compañeros. Mesías, un tlatoani. ¿Sí? No sé, lo que sí necesita es que algo cambie. Si la dictadura sería un cambio, no, se necesita educación, eso es lo que se necesita. No. Educación para la para liberarnos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el tema educativo por eso sí es un tema importante, ¿no? Porque el único sistema que te permite salir o que te permite independizarte de los otros sistemas es el sistema educativo. Pero una educación de calidad, una educación que te permita construir, no una educación que te adoctrine. ¿Dónde se evalúan los profesores para saber si Desde luego, si los profesores no se evalúan, si los profesores no pasamos por un proceso de auscultación, pues ¿a qué estamos jugando? ¿No? Digo, a ver, tú irías con un médico que te va a operar, te va a abrir y ese médico no está pasando sus exámenes, no está exacto, o sea, no hizo su residencia, no terminó todo el proceso para poder llegar a eso, pues yo no lo haría. Ya, pero sí, o alguien que va a volar un avión. ¿Cómo vas a quitar una plaza si le heredó? O sea, ¿a quién le está? Tú te tienes que fiar porque su papá fue médico. Bueno, si es conquista sindical, no puedes hacer nada. ¿A quién le y ese caso es escandaloso porque si te va a operar a alguien al que le dieron la plaza y tú quieres pegar a quien no está capacitado, sí. Toda la gente va a protestar porque estás violentando sus derechos laborales. Ahora, otro tema. ¿Realmente son derechos, conquistas sindicales o son privilegios sindicales? Privilegios sindicales. Y aquí hay otro tema que se confunde, el tema de la democracia. Por ejemplo, si tú vas en un avión, ¿no? Tú tomas un avión, un vuelo a la Ciudad de México y de pronto te parece que el hecho de que el capitán a bordo, el que va a volar el avión, no te cae bien o te parece que no es democrático que ese individuo maneje el avión porque no fue parte de una decisión colectiva que se tomó al interior del mismo avión y entonces tú dices, pues vamos a hacer una elección para decidir quién va a volar el avión porque no nos cae bien el piloto. O mi papá fue piloto, ¿no? Y tú ganas la elección, o yo puedo ser buen piloto. En potencia puedo ser o porque yo juego en Xbox el Flight Simulator, ¿no? Sí. A ver, ¿estaría bien que se sometiera a democracia? ¿Quién debe volar el avión? Por ejemplo, ese es uno de los argumentos de la CENTE, ¿no? Hay que distinguir entre la CENTE y el CENTE, ¿no? El CENTE es el sindicato y la CENTE es la coordinadora, ¿no? Que son estos rijosos que... los del sindicato. No te creas, pero bueno, hay que distinguir entre esto, ¿no? Entre rijosos y condenados. Entre rijosos y corruptos. Rijosos y corruptos. No, una de las cuestiones es precisamente eso que mencionaba Jorge. Porque Aurelio Nuño nunca se ha educado en una escuela pública, es uno de los argumentos más idiotas que he escuchado. Ajá. Porque nunca se ha educado en una escuela pública, no sabe cómo está la educación, ¿no? Es una estupidez para empezar. O no sabe lo que fue un paro, ¿no? Ajá, sí. Pues precisamente por eso, porque yo nunca me eduqué, o porque en mi preparatoria yo tenía
Yo estuve en una, bueno, no, yo estuve en una escuela privada, pero hubo una huelga de la UAG, de la Universidad Autónoma de Guerrero en aquel tiempo. Yo perdí un semestre porque mis papeles de la preparatoria se tardaron en salir para los tiempos de la Universidad de Guadalajara. Yo me fui a Guadalajara y en ese tiempo, y por la misma burocracia del sistema educativo, pues en ese momento yo perdí un semestre. Puedes saber, desde las escuelas privadas, saber cómo es la escuela pública. A ver, pero los rijosos tienen razón en algo, ¿eh? Tienen razón en algo. Tienen razón en varias cosas. La primera, hay que llamarle las cosas por su nombre. Segundo, la meritocracia, ¿no? Es cierto, un funcionario no necesariamente tiene que haber sido parte del gremio para ser un funcionario, para ser un director, pero sí debe reunir ciertos criterios de legitimidad. Es decir, no es lo mismo. Y pasó en el caso de Calderón, cuando puso un secretario de Economía que en su vida jamás había ni siquiera dirigido una empresa. Sí. El señor Bruno Ferrari. Lo único que había hecho Bruno Ferrari en toda su vida era tener una asociación civil que dizque comerciaba al exterior. En realidad no era eso, no hacía nada de eso, daba cursos de superación personal en la empresa, era una especie como de coacher, coaching, eso que hoy está de moda. Es un buen negocio, ¿eh? Y de pronto llega el señor Calderón porque el señor Bruno se sentaba atrás de él en la banca y le pasaba le ayudaba en los exámenes, y le tenía confianza. Y una vez le preguntaron al presidente Calderón, no, oye, ¿usted qué prefiere, capacidad o confianza? Yo prefiero la confianza, dijo él. Yo prefiero un funcionario que me sea leal a un funcionario que tenga capacidad. Entonces ahí está el tema de la meritocracia, y ahí sí tienen razón los rijosos. O sea, a ver, queremos un secretario de Educación que conozca, que conozca el tema y que a lo mejor tenga las credenciales. Pero yo lo que pienso es que yo creo que es parte de lo mismo que estaba yo nombrando en su momento, ¿no? Que vivimos en castas, ¿no? Entonces ellos piden a alguien que sea de su casta, ¿no? De su casta casposa, ¿no? O sea, que tenga que ser de la misma casta de ellos, de los profes. Si no es de la casta de los profes, pues no nos cae bien y fuera, ¿no? Pues entonces habría que resucitar a Elba, ¿no? Posiblemente. Sí. Ya estamos terminando. Yo creo que Nuño sí tiene las credenciales. Claro, ¿no? Pero acá, como te comentaba, detrás, tras bambalinas, no hay un mecanismo que lo legitime, salvo que es elegido por el presidente. Sí. No, y la democracia, si nos vamos a ese principio de que se tiene que elegir todo directamente, se va a hacer, tanto que nos quejamos de la burocracia, y va a terminar siendo un aparato burocrático pesadísimo también, ¿no? Sí. En ciertas cosas, para eso se supone que existen los mecanismos que el sistema de derecho crea, para que entonces cuando se va a designar un puesto, haya ciertos filtros que digan, bueno, el que va a tener este puesto tiene que tener tales características, tener tanto tiempo viviendo en la nación, tener tanta edad y todo, bla, 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 bla. Finalmente, hay que ver si existen esos mecanismos que designaron a Aurelio Nuño, o si fue simplemente a dedazo, ¿no? Como de Calderón. Pues nos tenemos que ir, señores, rápidamente. 5 segundos. Pues simplemente anotar algo más a lo que está diciendo el compañero. Por último, es que si nos vamos a que hay que reunirse para elegir pues entonces habría que decirle a los padres que se reúnan para que elijan a su profesor, ¿no? Para sus hijos. Voten. Vayan a votar el domingo. La abstención es el peor síndrome de corrupción que se puede tener. Bueno, pues también espero que vayan a votar el día domingo y nos vemos el próximo lunes. Gracias por habernos acompañado y pues esto fue Agenda Pública Sinaloa. Muchas gracias.